minutos. Nuestro invitado, como se lo anunciamos, Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima y ex fiscal superior en lo penal. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estar con nosotros, ¿no? Para hablar del tema de Félix Moreno. Pues fue suspendido, apenas se conoció el tema de la prisión preventiva, fue suspendido en el cargo, asumiría el vicegobernador y quien también afronta serias denuncias por parte de la Contraloría, al igual que otros funcionarios. ¿Cuáles son las claves, digamos, para entender el caso Moreno? Bueno, la realidad yo diría que ha sido un poco el tiempo que ellos han disfrutado de tener aliados en la presidencia, de tal modo que no los tocaron. En la presidencia del país. ¿Como quiénes? Claro. Bueno, Alan García, por ejemplo, ¿no? Porque ellos continuamente estaban cada uno de su lado inaugurando obras. Entonces, si han tenido aliados... ¿A través del general Ian Pietrich, por ejemplo? La verdad que no sé, no podría decirlo, pero lo real es que ha habido conversaciones entre ellos. Es más, ya se sabe porque es parte de la historia. ¿No? El señor sí, Moreno. pero es parte de la historia que con el mismo Álvarez en Ancash hubo al comienzo un enfrentamiento, pero luego se dice que enviaron un embajador. Este embajador resultó bien y buenas migas, silencio, ya no se tocaron y cada uno permitió que gobiernen sin fastidiarse entre ellos. Entonces, lamentablemente... Y sin fastidiarse, entre comillas, doctor, ¿qué significa? ¿Impunidad, por ejemplo? Por supuesto, ¿no? Porque ya si hay lazos, entonces ya hay silencio y sabemos lo que resultó Ancash y cómo se tuvo que dar una Y ahora reunión. Nuevamente vemos la misma situación en Ancash, ¿no? Que también este gobernador pasa por esos momentos tan difíciles y lo peor es la incertidumbre para las jurisdicciones que quedan para los acéfalas, ciudadanos, ¿no? porque los ciudadanos están indefensos. Cuando se habla y uno escucha, no, que estamos secuestrados, que no se puede hablar, que matan a la gente en ambos lugares, la realidad es que uno dice, mejor que se dé una intervención. Ya, ¿qué debería pasar en el Callao? Esa es mi pregunta, doctor, ex fiscal, porque el señor Moreno está en este momento preso, ¿no es cierto? Por esta prisión preventiva de 18 meses por la presunta coima de $4 millones por parte de Odebrecht. El vicegobernador, el señor Mori, ¿no es cierto? El general de la policía en retiro, Walter Mori Ramírez, enfrenta denuncias de la Contraloría. Sí. ¿Desde hace 4 años? No, ¿Por qué la demora se dilata tanto? La realidad es, uno, en principio, ¿por qué se demoraron en sancionarlos si eran irregularidades administrativas, ¿no? Que además están siendo investigadas en la Fiscalía como delito, ¿no? Hay una parte que es delito. Pero el hecho también es que luego de la sanción, ¿por qué se demoran en que suba a la otra instancia donde ha apelado este señor? ¿Cuánto tiempo viene tomando, por ejemplo, esta denuncia contra el vicegobernador? Son años y ahora la sanción ya tiene ya meses y recién ha subido hace pocos días. Y ahora tiene que asumir como gobernador, tiene que asumir las funciones del señor Moreno. Claro, y como tiene presunción de inocencia porque todavía corre, la realidad es que ahí hay que investigar. ¿Qué debería pasar en el Callao? Yo creo que lo que debería darse es una intervención por parte del Poder Ejecutivo, porque ahí hay muchas cosas que arreglar. No sabemos hasta dónde ha avanzado la criminalidad organizada en ambos lugares, ¿no? Yo pienso que tanto Usted se para refiere a Ancash Callao y Ancash, ¿no? por supuesto, están en la misma situación. O sea, los gobernantes que pueden tener son irregulares porque ya la cadena se rompe. No hay quien pueda asumir, o sea, ya hay que dar salidas ya de creatividad. ¿Qué cosa? ¿Nuevas elecciones? ¿Revocatorias? Por ejemplo, ¿no? Podrían darse elecciones, eso sería importante. Sería constitucional, digamos, claro, frente a temas delictivos o a temas judiciales. Sí, pero como digo, todavía hay cosas que no están claras, ¿no? ¿Es pertinente este pedido de prisión preventiva contra el señor Moreno? Yo pienso que sí, porque hay un peligro procesal que es lo sustancial. O sea, tienen que haber elementos de prueba que lo vinculen a él como autor de los delitos. Hay. La pena pero tiene ¿por qué que se ser... allanó las viviendas, no? Las viviendas ya tendrían pues indicios las autoridades Claro, para tomar esa medida. Desde antes de allanar las viviendas ya habían elementos porque si no, no se posibilita el allanamiento. El juez es el que toma la decisión, el fiscal nada más lo pide. Entonces ya se evaluó. Cuando se ha intervenido se han encontrado más cosas, ahora viene la prisión preventiva. Por ejemplo, esta carta que genera la idea del modus operandi, ¿no? Del congresista Iván Meckler, que le dice que quiere reunirse con él, que le conviene y que contra él no van todos los usos que él tiene, que son las amenazas, que lo van a buscar, que contra él no va a pasar esto. Recordemos que Iván Meckler fue congresista por el Callao. Bueno, la cuestión es que él
guarda silencio, pero esa carta ha quedado ahí, y esa carta indica un modus operandi que no ha sido negado tampoco, ¿no? Esa carta... Pero el nadie ha señor dicho que Moreno, sea ¿por qué insiste falsificada. en negar en todo caso? No es cierto que él no ha recibido, ha dicho, ni un solo dólar, ni un solo sol, no sé, ni un solo real. Probablemente le conviene y quizás sea cierto que él personalmente no ha recibido, ¿no? Aquí entra la figura de su supuesto intermediario, el señor Gil Shavid, quien también ahora tiene impedimento de salida del país. ¿Por qué? ¿Se acogió a la figura de la colaboración eficaz? Exacto, y se requiere su presencia porque como es un colaborador eficaz, necesariamente su testimonio tiene que ser utilizado en el juicio oral. Pero este es un mecanismo que está dando resultados, doctor. Definitivamente, es una figura muy importante y que las personas deben de saber, inclusive quienes han estado vinculados a los delitos, que va a tener premio o va a mejorar su condición si es que participaron en los delitos. Ahora, hay un tema de fondo, ¿no? Si bien es cierto la colaboración eficaz, ¿es lo mismo que la delación en Brasil? Doctor, son figuras es la misma parecidas. figura jurídica, digamos. Claro, son Hay un figuras. tema, ¿no? Si bien es cierto, en el caso del señor Gil Shavid, aquí se habla de negociar su libertad. Y cuando uno escucha la palabra negociar, ya a uno se le ponen los pelos de punta con tanta corrupción, ¿no? Al momento de negociar tu libertad, ¿qué tan importante es tener en cuenta lo que va a decir el colaborador eficaz? Porque pueden enlodar también a cualquier persona con tal de conseguir la libertad, Claro, conseguir libre. en realidad nosotros en derecho penal y procesal penal, evidentemente que tenemos esa prevención y preocupación, porque es verdad que si dos participaron en un delito, uno de repente hace la conversación, llega a negociar su declaración y entonces le imputa todo al otro y él queda inocente. Por eso es que lo más importante cuando hay un colaborador eficaz es corroborar lo que él dice. No es solamente su dicho, no es su palabra contra la del otro y lo hundimos. No, Claro. esto que él dice se corrobora y aparecen otros testimonios. Es más, la corroboración ¿Qué información se cruzó aquí, por ejemplo, en el caso con concreto información de Moreno, Brasil, ¿no? porque De en la Brasil. información de Brasil nosotros sabemos que Odebrecht tenía toda una oficina que se encargaba de pagar las coimas. Entonces, en esa oficina habían registros, porque quienes han recibido dinero piensan que se lo habrán dado así y que todo el mundo se olvida, pero no es así. La empresa tiene sus registros internos, tiene su contabilidad, a quién le estamos pagando, a quién no, tienen nombres, tienen apodos, pero todo eso se puede ubicar y como todas las personas están colaborando, entonces se llega. Ahora, pues. ¿qué alto nivel y continental se ha llegado en esta megacorrupción, ¿no? Sí, Donde Lula es el amigo, supuestamente, y por supuesto involucra a gobiernos, usted ha señalado antes presidentes, ¿no es Exacto. cierto? Donde se habla aquí de los gobiernos de Alan García, de Ollanta Humala, de Alejandro es. Toledo. El mismo tema de lo manifestado por Brasil, por ejemplo, involucra a lo que es Toledo, Claro. Toledo Manrique. No, definitivamente acá lo que se requiere es que los fiscales, juntamente con la policía, actúen en todos los casos con la misma intensidad. Que eliminar todo tipo de simpatía política, Qué bueno, ¿no? desterrar todo eso, Exacto. ¿no es cierto? Claro, en el caso de la colaboración eficaz, que es lo mismo que entendemos que la figura de la delación en Brasil, este señor Gil Shavid está jugando una pieza clave. Es él el que ha acusado aquí en el Perú al señor... el presidente gobernador regional Félix Moreno. Claro, y como digo, ¿Quiénes la más estarían declaración de implicados, él, no? la declaración de él fueron varias horas cuando fue detenido, no es una cuestión de nada más una horita, no son varias horas y luego él Con tiene que detalles, acompañar ¿no? Por ejemplo, detalles. habría recibido el señor Fabre, según la versión de Shavid, que el propio Moreno habría dicho, ¿no es cierto? Lo que me toca a mí de los 4 supuestos millones de dólares de Odebrecht, va parte de ello para pagar la campaña financista publicitaria de Fabre. Claro. ¿Quién ha negado haber recibido? Dos cosas. No se espera pues que todos lo vayan a reconocer, pero se tienen que dar las corroboraciones, ¿no? Es verdad que trabajó con el señor Moreno, Y que ¿cuál Shavid era le el decía, no lo vínculo? necesitas porque tienes más del 60% de Claro, aceptación. entonces, Trabajó, no, eso es relativo, porque de repente fue la manera de blanquear el dinero, simplemente, ¿no? Ingresa por aquí para que no entre por mi mano y yo puedo decir siempre, yo nunca recibí dinero. Claro, lo recibió el otro en nombre de él y lo depositaron en alguna cuenta en algún sitio. ¿Hay alguna offshore implicada aquí? Claro, hay empresas offshore implicadas, por supuesto. ¿Dónde? ¿En Paraísos Vírgenes? ¿En Islas Vírgenes? No, son los que han dado los pagos concretos. Correcto. Y que ha Claro. corroborado la justicia peruana. Eso sí, está No, porque no se corroborado. le puede pues meter a la cárcel a una persona también solamente por la declaración de alguien, ¿no? No, definitivamente, En se tiene que efecto, tener la cuidado justicia de peruana eso. tiene una estrategia. Por supuesto, y además tiene que haber convicción. Acá no estamos hablando de solo la policía ni de solo el fiscal, sino el juez.
El juez está por encima de todos precisamente porque es un tercero imparcial. Él es el que evalúa, él se convence o no se convence. Ahora, ¿cómo la justicia tiene sus mecanismos, sus filtros, sus modus operandi en el sentido de poder confirmar que esta colaboración eficaz es sincera? ¿Qué diferencia hay entre la colaboración eficaz y la confesión sincera, doctor? Ya, la confesión sincera es cuando la misma persona se autoinculpa. No necesariamente está colaborando con otros datos, sino simplemente ¿Bajaría la reconoce pena? su propia responsabilidad. Sí, porque a veces la confesión sincera implica que ni siquiera el Estado, ni un policía, ni un fiscal sospecha que una persona ha cometido un delito. La persona aparece en la instancia policial o fiscal y dice, señor, he cometido un delito. Entonces, ese es el nivel de la sinceridad, que revela la existencia del hecho. Pero por lo general se refiere a que uno mismo reconoce. O cuando ya me están imputando, yo reconozco, sí, efectivamente, yo lo cometí por esto y por esto. ¿Por qué? Porque no solamente se requiere la confesión en relación a esta persona, sino se requiere corroboraciones en relación a esa imputación. Bueno, todo tipo de información es corroborable, ¿no? Claro. Y eso es importante por parte de la justicia. Y en cambio el colaborador eficaz no necesariamente confiesa, sino dice, bueno, sí, efectivamente yo participé, acepta, pero además da información en relación a otros, cosas que no se conocen, que por eso son valoradas, porque si la policía las recordemos conoce, que el ya no señor tiene Shabida valor. ahorita tiene pues resguardo policial, está siendo muy bien cuidado, ¿no es cierto? Precisamente porque se le busca proteger, porque habría recibido amenazas de muerte. Se le amenazó, ahí se exhibía, mostraron en el celular. Gil, vas a morir como un Gil. Entonces, pues justo se está Debido a dando... quedarte callado. No, eso fue evidentemente algo que Y fue le da inmediato fuerza casi, ¿no? y le dio fuerza a la prisión preventiva, ¿no? Porque inmediatamente aparece la amenaza, se da la corroboración en esa carta de Iván Meckler que dice, así actúes como siempre actúas, con amenazas, esto no me vas a hacer nada, contra mí no resulta eso, ven a conversar que te conviene. Ya, pues estamos corroborando. Ya, ¿Qué más se correcto. quiere? Ahora, yo digo, ¿no? Dentro del debido proceso, creo que la defensa del doctor Luis Castillo Alba ha sido impecable. Lo hemos visto que se ha empleado a fondo. Pero la defensa del señor Moreno es... ha convertido Roy Gates, ¿no? hasta los detalles, ¿no? También está Roy Gates. ¿Es el único autorizado a hablar con la prensa ahora? Aparentemente, y el otro hizo la defensa técnica, pero digamos como que se han empleado a fondo, la han peleado Le bien, gustan pero los bueno, casos difíciles. no lograron Roy convencer pues, Gates, ¿no? al juez, ¿no? En efecto, bueno, es un tema muy complicado y preocupante porque, sobre todo por los niveles a los que llega esta corrupción. Pero ¿no? lo principal es que ahora no debemos de bajar la guardia, o sea, Bien. tenemos que Es el hacer primer presión. funcionario en funciones, Exacto. valga la redundancia, el primer funcionario público en funciones que cae, digamos, Exacto. en esta Y tenemos que investigación. hacer presión, tenemos que respaldar a la policía, a los fiscales, a los jueces, tenemos que darles protección y exigir que sigan avanzando y ver los procesos que no han avanzado en el Callao, ¿no? ¿Por qué no han avanzado? Control interno, tanto el OCMA, los ODENMAS, la Fiscalía Suprema de Control, las descentralizadas, y lo que preocupa, tienen ahí trabajo, tienen que hacer trabajo. Mucho trabajo, pero ¿sabe qué, doctor? Acá hay un dato importante, ¿no? El próximo año ya tenemos elecciones. Sí. Tenemos un Congreso en el que tiene que avanzar con su reforma electoral. Definitivamente. Y saber nosotros, los peruanos, a quién le endosamos esa cuota de poder para poder manejar nuestros destinos, ¿no? Casualmente hoy día veía un artículo, una entrevista al señor Gerardo Tábara, me parece de Transparencia, que estaba hablando sobre eso. Hoy día yo he escrito también un artículo en el diario El Peruano sobre lo mismo, porque realmente es el momento de hacer la reforma. La reforma requiere, por ejemplo, al estilo de lo que sucede en Corea. En Corea las reglas permiten que todos igualen. Si hay un partido que es millonario respecto de otro que no lo es, las condiciones para hacer la propaganda, la participación y la difusión son las mismas para todos. De tal modo que las diferencias económicas no hacen un cambio, ¿no? Entonces allí podemos ver que realmente va a progresar aquel que convenza. Ya no debería estar ni siquiera con la posibilidad, ¿no es cierto? Porque aquí las informaciones han dicho que incluso el señor Moreno podría postular, estando desde la prisión. Bueno, el tema de la presunción de inocencia todavía le favorece. Mientras él no tenga una condena, sus derechos, eso sí están aún en prisión, completos. aún cuando esté bajo la figura de prisión aún en prisión. preventiva. Ya se vio con el caso del presidente Como regional el de de Santos, Cajamarca, ¿no? sí, Claro. en efecto. Entonces, ahí sí, pero las otras cosas, digamos, la reforma electoral tiene que darse, es el momento. Pero debiera mantenerse este estatus de poder postular, por ejemplo, una persona que está por lo menos en un proceso de investigación. Lo que pasa es que puede darse un archivo. En este caso vemos que hay muchos elementos incriminantes que parece que no va a ser, pero en la teoría
como no hay una condena, entonces no se puede afectar Bueno, los ustedes derechos de como la colegio persona. de abogados de pronto podrían impulsar esta campaña, ¿no? Esta campaña o esta Definitivamente idea. en eso estamos. ¿Qué han propuesto? ¿Qué han señalado? No, nosotros estamos por la reforma. Estamos por la reforma del electoral. O sea, tienen que darse nuevas reglas. Los partidos políticos no pueden ser más el cacicazgo de alguien que tuvo una destacada labor y de pronto ya Mire se lo que considera el pasa con dueño, ese ¿no? señor de Chilca, ¿no? Definitivo. El alcalde, o sea, Claro. y que estas elecciones nos sirvan a la hora de elegir a las autoridades. No, pues porque todo está definido por dinero, entonces ¿quiénes van a ser los que tienen ventaja? La minería ilegal, Claro. el narcotráfico, y ha quedado ellos son los comprobado, por ganadores. ejemplo, en el caso de Chilca, que finalmente es la delincuencia, los traficantes de terreno, los que ponen a un alcalde. Entonces, Ese es el tema, la criminalidad llegan a poder, organizada. el crimen llega incluso a poner presidentes, el crimen puede poner gobernadores regionales, el crimen puede poner Lamentablemente, alcaldes, aparentemente ha sido así. porque la ley lo permite. Sí, pues, claro, Hay que hacer cambios, ¿no? definitivo, Bien. es el momento. Gracias a nuestro invitado Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima y además ex fiscal superior penal. Esta Gracias. mañana con nosotros en 7.3 Noticias. 9:46, nos vamos a una pausa.